Isabela, o simplemente Isa, como la llamaban todos a su alrededor, vivía con su madre en un viejo apartamento comunal en las afueras de una pequeña ciudad. La vida seguía su curso, y cada día era igual al anterior. Un desayuno modesto, la escuela, los deberes, una cena apresurada y las interminables tardes haciendo tareas. Su vida no estaba llena de calamidades, pero tampoco abundaba en lujos. La principal fuente de ingresos era el salario de su madre, quien trabajaba como contadora en una granja local. Sin embargo, durante los últimos 6 meses, la vida de Isa y su madre había cambiado notablemente. La salud de su madre empeoró, y cada vez tomaba más bajas por enfermedad. Los doctores hablaban de la necesidad de un tratamiento serio, pero ese tipo de atención médica era un lujo inalcanzable. La granja local, donde su madre había trabajado durante muchos años, también empezó a enfrentar dificultades. La dirección no la despidió, valorando su lealtad y experiencia. Pero Isa comprendía que la situación podía cambiar en cualquier momento. «Mamá, quizás deberías hablar con tus jefes. Tal vez puedan ayudarte con el tratamiento», propuso Isa tímidamente una noche mientras cenaban. Su madre sonrió, agotada. «Querida, ya te he dicho que la ayuda que pueden ofrecer ya la estamos recibiendo. Todo estará bien, no te preocupes. Eres la mejor. Concéntrate en tus estudios. Ese es tu futuro». Isa, a pesar de tener solo 15 años, mostraba una sorprendente capacidad para llevar la casa en orden. Era una estudiante excelente, sus cuadernos siempre estaban impecables, y sus soluciones a los problemas de matemáticas asombraban a sus profesores por su precisión. Pero al mismo tiempo, era inquieta y a veces le gustaba hacer travesuras, lo que hacía que a menudo la compararan con los chicos. A pesar de su naturaleza traviesa, en la situación que se encontraba, se sentía impotente. El peso de la realidad presionaba a Isa cada día, al ver el sufrimiento de su madre y ser consciente de que su estado solo empeoraría. Isa sentía una profunda angustia. Sus travesuras y juegos infantiles quedaron en segundo plano, dando paso a preocupaciones de adulto y a la búsqueda de soluciones. Por la mañana, al mirar su reflejo en el espejo, Isa ya no veía a la niña despreocupada de antes. Se había convertido en alguien que se veía obligado a enfrentarse a las duras realidades de la vida, sin poder hacer cambios en ellas. Pero, a pesar de lo difícil de la situación, Isa no se rendía. Continuaba creyendo en un futuro mejor, manteniendo la esperanza y la fe en que los esfuerzos y el deseo de mejorar podrían llevarla a un cambio. No le quedaba más remedio que seguir haciendo todo lo que estaba en sus manos, aunque eso significara posponer su infancia indefinidamente. El aire en su pequeño apartamento parecía particularmente denso esa mañana. La madre de Isa se movía lentamente sobre la mesa de la cocina, intentando encontrar una posición cómoda para su dolorida espalda. Cada movimiento venía acompañado de un leve gemido que Isa escuchaba, aunque fingía no hacerlo. Su madre intentaba ocultar su sufrimiento para no preocupar a su hija, pero la niña lo veía todo. Lo difícil que le resultaba levantarse por las mañanas, cómo apenas podía alcanzar las pastillas que estaban en el estante de la cocina. «Mamá, necesitas descansar más», comentó suavemente Isa, mientras le ofrecía una taza de té de hierbas caliente. Su madre sonrió en respuesta al recibir la taza. «Estoy descansando, querida. No te preocupes tanto, todo estará bien». Pero los ojos de su madre decían otra cosa. En ellos se leía el cansancio, el dolor y la preocupación oculta por el futuro. Cada vez pensaba más en qué sería de Isa si ella faltara. Estos pensamientos no le daban paz. Los días se fundían en una monótona franja gris. Su madre iba cada vez menos al trabajo, y cuando lo hacía, apenas podía mantenerse en pie. Aunque la dirección de la granja valoraba su trabajo,
comenzaron a mostrar signos de inquietud. Las reuniones en la oficina del gerente eran cada vez más frecuentes y duraban más tiempo. Isa, después de la escuela, iba al mercado para ayudar con el presupuesto familiar. El negocio en el mercado de la granja no iba mal, pero los ingresos eran inestables. En lo profundo de su corazón, Isa sentía que todo eso podría acabar en cualquier momento, y entonces se encontrarían al borde de la supervivencia. Este pensamiento la aterrorizaba, pero intentaba mantenerse fuerte y no mostrar sus miedos a su madre. Una noche, al regresar del mercado, Isa encontró a su madre sentada en una habitación oscura, frente a un televisor encendido pero en silencio. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Isa con cautela, dejando la cesta con los productos no vendidos. Su madre se giró lentamente hacia ella. «Sí, querida. Solo estoy un poco cansada». Isa se sentó a su lado y abrazó a su madre por los hombros. Se quedaron sentadas en silencio, mirando la pantalla del televisor, que iluminaba la habitación con una luz suave. En ese momento, Isa comprendió que el cansancio de su madre era algo más que agotamiento físico. Era un agotamiento del alma, fruto de la lucha interminable y la preocupación constante. «Mamá, haré todo lo que pueda para que te sea más fácil, lo lograremos», dijo Isa en voz baja, sosteniendo firmemente la mano de su madre. Su madre asintió, sonriendo entre lágrimas. Aquella noche, no durmieron hasta tarde, hablando sobre el futuro, sobre los sueños y las esperanzas que aún no estaban dispuestas a dejar ir. Esa conversación llenó sus corazones de calidez y nueva fuerza para seguir luchando, a pesar de todo. Las primeras horas de la mañana en el mercado de la granja siempre estaban llenas de actividad y bullicio. Los comerciantes desplegaban sus puestos, exhibían productos frescos, coloridos vegetales, hierbas aromáticas, quesos caseros y, por supuesto, leche y huevos. Isa se había convertido en una proveedora habitual de ese pequeño rincón del mercado. Desde temprano, ayudaba a su madre a prepararse para el día, y luego cargaba las pesadas cestas y se dirigía al mercado. Y aunque su puesto era uno de los más modestos, siempre atraía a los compradores por su limpieza y la forma cuidadosamente organizada de los productos. Isa no solo aprendía de su madre sobre contabilidad, sino también sobre el arte de vender. Sabía lo importante que era conectar con los clientes, cómo era necesario saber sonreír y cómo presentar adecuadamente los productos para que parecieran lo más atractivos posible. «Buenos días. Miren qué huevos tan frescos tenemos hoy, recolectados esta misma mañana directamente del gallinero de nuestra granja», decía con entusiasmo a una mujer que pasaba por allí. Muchos clientes ya la reconocían y se detenían a charlar, a preguntar por las novedades o simplemente a compartir las suyas. Isa sabía cómo entrelazar hábilmente las menciones de los productos en las conversaciones, sin ser demasiado insistente. Era una especie de diálogo en el que todos encontraban algo, una palabra amable y productos frescos. Sin embargo, no todos los días traían los mismos ingresos. Había momentos en los que Isa miraba con preocupación los huevos y la leche que quedaban sin vender al final del día. Sabía que cada unidad no vendida era un golpe para su ya frágil presupuesto familiar. En esos momentos, quería sentarse directamente en la acera y llorar, pero se contenía. Cada vez que finalmente aparecían compradores y escuchaba el tintineo de las monedas en su caja, Isa sentía cómo la tensión se desvanecía de sus hombros. El día de hoy era exactamente así. El cielo se había cubierto de nubes, y la gente pasaba apresurada, apenas mirando los puestos. Isa se animó a sí misma, recordando las palabras de su madre sobre que, después de la lluvia, siempre sale el sol. «Quizás alguien necesita huevos, frescos, cada uno revisado», gritaba alegremente,
intentando atraer la atención de los transeúntes. Y entonces, como si lo hubiese pedido, se escuchó una voz fuerte. «Dame 2 docenas, niña, y una botellita de leche. Aquí siempre tienen todo tan rico y fresco». Era el abuelo Delmore, uno de sus clientes habituales, que a menudo compraba productos para su numerosa familia. Su aparición siempre traía alivio. Él también trabajaba en la granja y enfrentaba dificultades económicas, pero todos los días consideraba su deber gastar al menos un poco para que Isa pudiera ganar algo. Cada vez que volvía a casa con un pequeño montón de monedas, Isa sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que cada rublo ganado las acercaba a ella y a su madre a un futuro más seguro, aunque fuera a pasos pequeños. Eso le daba fuerzas para no rendirse y continuar su lucha diaria en el mercado. En el borde de la granja, donde la línea de la cerca se encontraba con un amplio campo de girasoles, había una pequeña cabaña auxiliar. La construcción era modesta, con paredes de madera cubiertas por capas de pintura vieja y un techo cubierto de musgo. En este rincón olvidado por el tiempo, vivía un anciano que, con los años, se había convertido en parte de la granja, como cada arbusto o piedra. El anciano no recordaba su nombre, y la dirección de la granja simplemente lo llamaba abuelo. Apareció en la granja hace 5 años, demacrado y hambriento, y desde entonces había encontrado allí su hogar. A cambio de comida y cobijo, el abuelo realizaba todas las tareas auxiliares, barría los caminos, alimentaba a las gallinas y daba de beber a las vacas. Su presencia en la granja se volvió tan natural como el amanecer. A Isa le encantaba visitar al anciano. A pesar de su humilde hogar, la cabaña siempre estaba limpia y acogedora. Las paredes estaban decoradas con patrones coloridos hechos de recortes de revistas viejas, y en una esquina había una pequeña cama con un colchón de relleno y una manta cálida. Cada tarde, después de trabajar en el mercado y ayudar a su madre, Isa encontraba tiempo para visitar al abuelo. En esos momentos, él solía estar haciendo juguetes. El anciano trabajaba con cuidado y dedicación, como si cada trenecito o animalito de madera fuera su viejo amigo. Sobre su mesa siempre había una pequeña lámpara, iluminando los diminutos detalles de los futuros juguetes. «Abuelo, ¿de dónde sacó usted tanta habilidad?», le preguntó Isa un día, asombrada por la destreza del anciano. «Oh, mi niña, estas manos lo recuerdan todo», respondió él, sonriendo sin dejar de trabajar. «Hace mucho tiempo, hacía juguetes para mi hijo, pero eso fue hace tanto». Las palabras del abuelo siempre parecían enigmáticas, y Isa a menudo se preguntaba sobre su pasado. Un día, al verlo acariciar lentamente un oso de madera inacabado, comprendió que tal vez cada juguete tenía su propia historia. «Abuelo, ¿y si intentamos vender algunos de sus juguetes? A lo mejor a la gente le gustarían», le sugirió Isa un día, cuando el otoño había cubierto la granja con su manto dorado. El anciano reflexionó, tocando sus creaciones con las manos, como si estuviera sopesando su destino. «Está bien, niña, lo intentaremos, pero solo aquellos que yo elija. Algunos de ellos son valiosos para mí». Así comenzó su pequeño negocio. Isa colocaba los juguetes junto a la leche y los huevos, y las personas, atraídas por el producto inusual, se detenían, se sorprendían y compraban. Cada juguete vendido le traía a Isa no solo dinero, sino también una profunda satisfacción, ya que ayudaba al anciano y a su arte a cobrar nueva vida. Esta actividad se convirtió para Isa en algo más que una forma de ganar dinero. Era un puente entre generaciones, entre el pasado y el futuro, que construían juntos, día a día, bajo la sombra del empeoramiento de la salud de su madre y el pasado desconocido del anciano.
En la pequeña cabaña auxiliar en el techo de la granja, entre el olor a virutas frescas y madera vieja, el anciano y Isa encontraban su refugio de las tormentas del mundo exterior. Con cada nuevo día, con cada nuevo juguete que se creaba bajo las hábiles manos del anciano, entre ellos se fortalecía un vínculo especial, un lazo tejido a través de la creatividad y el entendimiento mutuo. Los juguetes que hacía el anciano no eran juguetes comunes. Cada uno de ellos parecía cobrar vida, como si se les hubiera insuflado un alma. Osos de madera, conejos, zorros, trenes y pequeños coches. Cada objeto llevaba una parte del alma de su creador. Cubiertos con barniz, o dejados al natural, atraían la mirada de cualquier persona que pasara por el puesto de Isa en el mercado. «Abuelo, ¿de dónde sacas las ideas para hacer estos juguetes?», le preguntó Isa un día, mientras juntos pulían el último lote de productos terminados. El anciano la miró pensativo, sus ojos se nublaron por un momento con los recuerdos. «Me llegan en sueños, niña. En mis sueños veo un mundo donde cada ser vive en armonía, donde no hay dolor ni soledad, y trato de plasmar ese mundo en mis juguetes». Isa lo escuchaba con el aliento contenido. Cada palabra del anciano parecía un encantamiento que invocaba a la vida un mundo mágico. Y cuando tomaba en sus manos un juguete terminado, le parecía que realmente sostenía un pedacito de otra realidad. Las ventas de los juguetes iban sorprendentemente bien. Los clientes volvían por más y hacían encargos, pidiendo juguetes según sus propias ideas. Isa y el anciano se convirtieron en una pequeña sensación en el mercado. Y aunque las ganancias de la venta de los juguetes no eran grandes, les alcanzaba para las medicinas de la madre, y para una vida decente tanto para el anciano como para la niña. Para Isa, esto era más que un trabajo ocasional, era un arte que creaba a su alrededor un aura de milagro. Una tarde de otoño, cuando las hojas giraban en el aire como mariposas doradas, el anciano y Isa estaban sentados a la entrada de la cabaña, contemplando la puesta de sol. En las manos del anciano había una figurita inacabada, un ciervo de madera con majestuosas astas. «Este me lo quedaré», dijo en voz baja. «Este ciervo me recuerda a Lolesia, donde pasé los mejores años de mi vida». Isa lo miraba y comprendía que cada juguete llevaba consigo una historia que el anciano contaba al mundo a través de sus creaciones. Esas historias cobraban vida en las manos de quienes las compraban, continuando con una nueva existencia. Como de costumbre, Isa colocaba los productos en el puesto: leche, huevos y, junto a ellos, algunos juguetes de madera creados por el anciano. En las últimas semanas, esas pequeñas creaciones habían atraído más atención de lo que ella esperaba, pero el día de hoy resultó ser especial. El clima era maravilloso, y la gente acudía en masa al mercado a comprar, disfrutando del calor y de los rayos del sol. Los primeros en acercarse al puesto fueron una madre con un niño pequeño. El niño se interesó de inmediato por las figuras de animales pintadas de colores brillantes. Tomó en sus manos un conejo de madera y no quiso soltarlo. «Mamá, mira qué conejito, ¿podemos llevárnoslo? Es tan lindo», decía el niño, apretando la figurita contra su pecho. La mujer sonrió al ver el entusiasmo de su hijo y asintió. «Por supuesto, querido. ¿Cuánto cuesta este conejito?», le preguntó a Isa. Después de esta compra, ocurrió algo parecido a un milagro. Las personas, al ver la emoción del niño, comenzaron a acercarse para examinar más de cerca los juguetes. Cada uno encontraba algo especial para sí mismo, o como un regalo. Las figuras de animales de madera, los trenecitos, los cochecitos, todo se vendía como pan caliente. Una de las compradoras, una joven con un abrigo eléctrico, examinaba atentamente cada juguete, tocándolos con las manos. «Esto es auténtico arte», comentó, eligiendo un zorro de madera. «¿Sabe?
Conozco a alguien que tiene una pequeña galería. Creo que estaría interesado en estas piezas. ¿Le puedo dejar mi tarjeta? Podría ponerse en contacto con usted para hablar sobre una posible exhibición. Isa, casi sin poder creer lo que estaba ocurriendo, asintió y aceptó la tarjeta. Ese día se convirtió en algo más que una jornada de buenas ventas. Fue un paso hacia un nuevo futuro para su pequeño negocio. Por la tarde, cuando el mercado comenzó a vaciarse y los últimos compradores se marcharon a sus casas, Isa contaba el dinero que había ganado. Se sentía desbordada de emociones. La alegría y la sorpresa se mezclaban con la emoción por las oportunidades que se avecinaban. Al regresar a casa, fue a ver al anciano para contarle los acontecimientos del día y las nuevas perspectivas que podrían abrirse ante ellos. El anciano sonrió, y sus ojos brillaron de asombro. Isa, siempre supe que no hacía estos juguetes por casualidad. Son parte de mí, y ahora pueden convertirse en parte de algo más grande. Pasaron esa noche tomando té, discutiendo sobre el futuro, las oportunidades, y por supuesto, nuevas ideas para los juguetes. Con cada día que pasaba en la granja, Isa y su madre encontraban en ella un refugio oportuno frente a las dificultades de la vida. Sin embargo, comenzaron a ocurrir extraños y preocupantes eventos. El lugar que una vez parecía un refugio y fuente de esperanza, empezó a rodearse de sombras de incertidumbre. Una fría mañana, cuando la niebla todavía cubría los campos como una pesada manta, Isa notó que la actividad en la granja había comenzado mucho antes de lo habitual. Coches, que rara vez aparecían en su área, negros y brillantes con ventanas tintadas, de repente ocuparon el espacio frente al edificio administrativo. Guiada por la curiosidad y la inquietud, Isa se acercó. De los coches salieron personas con trajes caros. Hablaban en voz baja, pero sus gestos denotaban tensión y exigencia. Entre ellos estaba una persona que Isa reconoció. Era un oligarca de la región vecina, cuyo rostro había aparecido varias veces en las noticias. Estaba interesado en las tierras donde se encontraba la granja. ¿Qué hace él aquí?, se preguntó Isa en voz baja, escondiéndose detrás de la esquina de un viejo granero. La chica no pudo escuchar su conversación, pero vio cómo los oligarcas gesticulaban con las manos, señalando los campos, los edificios, e incluso en su dirección. La dirección de la granja, generalmente tranquila y confiada, esta vez parecía asustada y sumisa. Después de la partida de los inesperados visitantes, Isa corrió rápidamente hacia el anciano para compartir sus inquietudes. El anciano, que siempre le había parecido sabio y conocedor, esta vez solo sacudió la cabeza con tristeza. Las nubes se están acumulando, pequeña, y no son solo nubes de otoño, dijo sombríamente, mirando al vacío. La semana siguiente trajo aún más preocupaciones. La policía, la inspección sanitaria y los bomberos comenzaron a realizar inspecciones regulares en la granja, cada vez encontrando pequeñas infracciones que antes no molestaban a nadie. Las multas empezaron a acumularse, debilitando aún más la ya frágil situación financiera de la granja. Parecía que el oligarca, al no lograr su objetivo por medios legales, había decidido actuar mediante presión administrativa. Isa veía cómo los trabajadores de la granja se agotaban, cómo la fatiga y la impotencia se reflejaban en sus ojos. Sentía cómo la presión aumentaba, y comprendía que algo importante estaba a punto de suceder. Con frecuencia se encontraba con la mirada preocupada de su madre, quien regresaba a casa cada vez más agotada. Pero incluso en estas condiciones, Isa y el anciano continuaban con su silenciosa venta de juguetes. Cada figurita vendida no era solo una forma de ganar dinero, sino una pequeña victoria sobre las circunstancias, sobre la oscura marea que intentaba arrastrarlos. Un día, Isa se dio cuenta de que los juguetes eran solo un consuelo temporal. Su destino,
El destino de toda la granja ahora colgaba de un hilo. Esa noche, sentada en la cocina, Isa revolvía pensativa su té. Sus pensamientos volvían una y otra vez al oligarca y a sus coches negros. Sabía que ese hombre no se detendría hasta lograr su objetivo. Entonces decidió que era hora de actuar. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que todo se derrumbe, dijo firmemente a su madre. Tenemos que hacer algo. Tenemos que salvar la granja. Su madre la miró, y en sus ojos apareció algo parecido a una nueva esperanza. Isa, tienes razón. No debemos rendirnos sin luchar. Al día siguiente, Isa empezó a hablar con los demás trabajadores, uniéndolos para crear un plan sobre cómo proteger la granja. Decidieron reunir todos los documentos, pruebas y testimonios sobre la presión que estaban recibiendo. Isa sabía que el camino sería difícil, pero ahora tenía un objetivo: proteger su hogar, su familia y su vida. Erasmo Silva, un conocido oligarca e inversor, siempre veía el mundo como un tablero de ajedrez, en el que cada movimiento debía acercarlo a la victoria. La granja, extendida sobre las pintorescas tierras en las afueras de un pequeño pueblo, se había convertido en el nuevo objeto de interés de Silva. A sus ojos, era el lugar perfecto para un nuevo centro comercial, un proyecto que no solo le traería ganancias, sino también la oportunidad de consolidarse en la región como el mayor desarrollador. Sin embargo, la dirección de la granja se interponía en su camino. Se negaban a vender la tierra, ya que esto amenazaba no solo sus hogares, sino también los empleos de todos los que trabajaban allí. La dirección miraba al futuro con la esperanza de poder salir de la crisis actual y mantener viva y próspera su pequeña comunidad. Silva estaba sentado en su espaciosa y bien equipada oficina, hojeando informes y análisis, cuando entró su principal abogado, Leonardo Santos. Era un hombre que sabía cómo manipular la ley para que trabajara a favor de Silva. Leonardo, ¿qué noticias hay sobre la granja? ¿Por qué siguen negándose a vender?, preguntó Silva impaciente, su mirada firme y decidida. Erasmo, temen perder sus empleos. Dicen que es su hogar, y que quieren conservarlo para las futuras generaciones. Respondió Leonardo suavemente, tratando de mantener la calma ante el temperamento impaciente de su jefe. «Tonterías», exclamó bruscamente Silva. «Tenemos que presionar más. Tenemos los recursos para obligarlos a ceder. Comienza con la presión legal. Revisa sus declaraciones fiscales, contratos, encuentra cualquier resquicio que podamos usar». Leonardo asintió, ya acostumbrado a la falta de ética y humanidad de Silva cuando se trataba de sus ambiciones. Al salir, ya estaba pensando en cómo organizar otra serie de inspecciones y auditorías que pudieran desestabilizar la gestión de la granja. Mientras tanto, Silva continuaba planificando. Tenía la intención de convertir esa área en un centro de comercio y entretenimiento, sin preocuparse de que sus planes destrozaran las vidas de aquellos que consideraban esa tierra su hogar. Los campos de trigo y girasoles pronto serían reemplazados por un gigante de cristal y hormigón, que se erigiría como un monumento a su propio éxito. Tiempos difíciles llegaron a la granja. Después de la visita del oligarca Silva y sus abogados, comenzaron las inspecciones interminables. Los departamentos que antes operaban con calma, ahora sufrían la tensión diaria de las visitas inesperadas de los inspectores. Cada conversación con ellos resultaba en multas o nuevas exigencias que parecían diseñadas específicamente para socavar la estabilidad de la granja. Isa y su madre enfrentaban desafíos nuevos cada día. Su madre luchaba constantemente con la creciente burocracia, que crecía como una bola de nieve. Su salud seguía empeorando, pero se negaba a tomar una baja médica por miedo a que su ausencia pusiera aún más presión sobre sus compañeros de trabajo.
Una mañana, mientras Isa ayudaba a su madre a prepararse para otra inspección, alguien llamó a la puerta. Era un policía local con otra advertencia. «Lo siento, pero debemos inspeccionar sus almacenes», anunció mostrando una orden judicial. La inspección duró varias horas, y como de costumbre, terminó con una lista de infracciones menores que parecían absurdas, pero que requerían corrección inmediata. Fue un proceso agotador, que desgastaba a todos los trabajadores de la granja y minaba su moral. Isa veía cómo su madre regresaba cada día más cansada y abatida. Después del trabajo, se sentaban en la cocina, tomando té y discutiendo cómo podrían manejar todas esas dificultades. A pesar del cansancio en los ojos de su madre, aún brillaba una chispa de determinación. No quería rendirse, sabiendo cuántas personas dependían de la granja para su sustento. «No podemos permitir que nos quiten nuestro hogar, Isa. Esto no es solo un trabajo para nosotras, es nuestra vida», dijo su madre con seriedad, apretando con fuerza su taza. Isa sentía cómo el peso de la vida adulta recaía sobre sus hombros. Sabía que debía hacer algo para ayudar. Reflexionando sobre sus próximos pasos, decidió que era hora de actuar de manera más decisiva. Al día siguiente, Isa se reunió con el anciano para discutir qué podían hacer. Él sugirió crear una petición para recoger las firmas de todos los trabajadores y residentes locales, quienes tampoco querían que la granja desapareciera. «Tenemos que unirnos, Isa. Juntos somos más fuertes», dijo sabiamente el anciano, y Isa sintió una oleada de fuerza. Pasaron los siguientes días hablando con todos los que tenían algún vínculo con la granja, explicando la situación y recogiendo firmas. La respuesta fue abrumadora. La comunidad, que antes parecía apática, de repente cobró vida, dispuesta a apoyar a la granja en su lucha. Ahora, armadas con el respaldo de toda la comunidad, Isa y su madre se preparaban para la siguiente ronda de batalla, sabiendo que ya no solo contaban con su agotamiento y temores, sino también con la fuerza de todo un pueblo que estaba a su lado. La presión sobre la granja seguía aumentando cada día, como una bola de nieve que rodaba cuesta abajo, ganando impulso y tamaño. Isa veía cómo su madre luchaba a diario con el papeleo, intentando responder a todas las demandas y exigencias de los inspectores. A pesar de todos sus esfuerzos, las fuerzas de su familia y de todo el equipo de la granja se estaban agotando. Las intrigas burocráticas parecían un monstruo que, lenta pero seguramente, devoraba los últimos restos de sus esperanzas. Una noche, cuando Isa regresó del mercado, donde continuaba vendiendo los juguetes del anciano para mantener las finanzas, su madre la recibió en la puerta. En sus ojos, Isa leyó algo que nunca antes había visto. Una desesperación acompañada de decisiones difíciles. Su madre pronunciaba cada palabra con dificultad, como si pesaran una tonelada cada una. El corazón de Isa se encogió, temerosa de lo que su madre pudiera estar a punto de decir. Todos los escenarios que pasaban por su mente eran insoportables. La venta de la granja, el despido de todos los trabajadores, la ruina total. «No podemos seguir así, hija. He visto cómo te esfuerzas, cómo intentas ayudar, pero esta no es la vida que quería para ti. Creo que quizá deberíamos vender la granja a Silva. Al menos podríamos saldar todas las deudas y empezar algo nuevo en otro lugar». Las palabras de su madre golpearon a Isa como un rayo en un día despejado. Vender la granja significaba perder todo lo que habían vivido y amado, perder su hogar, su historia y sus sueños. «No, mamá, no podemos rendirnos», exclamó Isa, descubriendo en sí misma una determinación que no había sentido antes. «Encontraremos otra salida, no podemos dejar que él gane tan fácilmente». Esa noche, Isa no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando el cielo estrellado y pensando en todas las personas que dependían de esa granja. Pensaba en el anciano,
en sus juguetes que traían tanta alegría. Pensaba en sus amigos y vecinos, cuyas vidas cambiarían para siempre si la granja dejaba de existir. El cielo crepuscular se cernía sobre la granja, simbolizando el fin de una era. A pesar de todos los esfuerzos de Isa, su madre y el apoyo de toda la comunidad, el oligarca Silva consiguió su objetivo. La granja, que había sido el corazón y el alma de ese lugar, cesó sus operaciones. Los puestos de trabajo se perdieron, y las personas se dispersaron en busca de nuevas oportunidades. La granja, que antes rebosaba de vida, ahora estaba vacía y abandonada. Isa tuvo dificultades para aceptar esta derrota. Todos los días iba al medio vacío mercado de la granja para vender los productos que quedaban, y los juguetes que el anciano había hecho. El dinero no alcanzaba, y la salud de su madre seguía empeorando. Sabía que debían hacer todo lo posible para comprar las medicinas y mantenerse a flote, pero cada venta se hacía más difícil. En este contexto, Isa tomó una decisión dolorosa. Puso a la venta los juguetes que el anciano no quería vender, incluyendo al oso de madera que era especialmente valioso para él. El anciano no protestó, entendiendo que simplemente no tenían otra opción. Ese día en el mercado fue especialmente sombrío. Las personas pasaban de largo, deteniéndose rara vez en el puesto de Isa. Ella miraba con preocupación los pocos productos que quedaban, sabiendo que el dinero para las medicinas se estaba agotando. De repente, un coche negro llegó al mercado, y de él salió Silva, rodeado de sus ayudantes. Estaban inspeccionando el lugar, discutiendo sobre sus planes futuros. Isa sintió cómo la ira ardía dentro de ella. Ese era el hombre que había destruido sus vidas, y ahora deambulaba por el mercado como si ya fuera suyo. Todo se oscureció ante sus ojos de rabia. Agarró lo primero que encontró a mano, el oso de madera, y sin pensarlo, lo lanzó en dirección a Silva. El oso voló por el aire y golpeó a Silva directamente en el hombro. El oligarca se giró lentamente, su mirada se cruzó con la de Isa. Recogió el oso del suelo, observándolo con sorpresa. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, estudiando los detalles tallados del juguete. Isa, aún respirando con dificultad por la ira, respondió. Es una de las creaciones del anciano que trabaja en la granja. Las hacía con amor y esperanza, y tú destruiste todo lo que nos importaba. Silva se quedó congelado por un momento. En sus ojos brilló algo que parecía ser un recuerdo. Sostenía el oso como si fuera algo familiar, evocando en él el fantasma de un pasado largamente olvidado. Estos juguetes, mi padre solía hacerlos, antes de desaparecer. Este oso es obra suya, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Isa no esperaba tal reacción. Se quedó quieta, sin saber qué decir, mientras Silva parecía sumergirse en sus pensamientos. Luego levantó la mirada, en la que se vislumbraba una nueva comprensión. ¿Dónde está ese anciano? Necesito verlo, preguntó con insistencia. La granja estaba vacía. Tras el cierre forzoso, todo quedó abandonado. Los establos vacíos y los campos desiertos eran un recordatorio de un tiempo en el que la vida florecía allí. Isa se sentaba al borde de su cama, repasando en su mente los últimos acontecimientos. Su madre mejoraba, pero el dinero se estaba agotando, y las medicinas eran cada vez más difíciles de conseguir. Silva y Isa se dirigieron a la granja. Ella vio en sus ojos no solo interés, sino también miedo. El coche del oligarca avanzaba lentamente por el camino hacia la granja. Silva permaneció en silencio todo el trayecto. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Isa no apartaba la mirada de la ventana, observando los paisajes familiares, que ahora parecían tan ajenos. El coche se detuvo en las puertas, donde antes estaba el guardia. Ahora no había ni un alma.
Salieron del coche y caminaron hacia el lugar donde alguna vez vivieron Isa y su madre. Reinaba el silencio en la granja, solo interrumpido por los gritos de las pocas gallinas que quedaban. El anciano, solitario y absorto en sus pensamientos, caminaba lentamente entre los gallineros, alimentando a las aves restantes. Isa se acercó a él con cuidado, sosteniendo en sus manos al oso de madera, que se había convertido en el símbolo de sus últimas esperanzas. Vio cómo el anciano, al escuchar sus pasos, levantó la cabeza y la reconoció con dificultad. «Abuelo, soy yo, Isa. ¿Recuerdas a este oso? Lo vendí en el mercado, pero ocurrió algo extraño». Le tendió el oso, y el anciano lo tomó en sus manos, observándolo atentamente. Lentamente asintió, y en sus ojos brilló una chispa de comprensión. Miró hacia el coche, donde estaba sentado Silva. El rostro del oligarca estaba tenso, sin atreverse a salir. El hombre en el coche reconoció a este oso. Dijo que su padre solía hacer juguetes como este. Continuó Isa, con la voz temblorosa por la emoción. El anciano levantó la vista y miró hacia el coche. Su mirada se volvió aguda, como si intentara despertar recuerdos olvidados. De repente, como si una chispa de luz lo iluminara, entendió quién estaba en el coche. Su rostro palideció, y dio un paso adelante, llevándose la mano al pecho. «Es mi hijo», susurró el anciano antes de que sus fuerzas lo abandonaran y cayera al suelo. Isa gritó, y corrió hacia él. Silva, al ver lo que estaba sucediendo, salió corriendo del coche y se precipitó hacia su padre. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el anciano que caía. «Papá, papá, ¿me escuchas?», gritó Silva, su voz llena de dolor y desesperación, mientras se arrodillaba junto al anciano, tratando de devolverlo a la conciencia. El anciano abrió lentamente los ojos, rodeado por la blancura estéril de una habitación de hospital. Se sentía débil y ligeramente mareado, pero comprendió que había vuelto al mundo de los vivos. Por un momento, pensó que todo lo que había sucedido era solo un sueño, pero un suave toque en su mano y una voz tranquila disiparon sus últimas dudas. «Buenos días. ¿Cómo se siente?», preguntó la enfermera, inclinándose sobre él. Su voz estaba llena de cuidado y compasión profesional. «¿Dónde estoy?», murmuró el anciano con voz débil y apenas audible. «Está en el hospital. Sufrió un infarto. Realizamos los procedimientos necesarios, y ahora está en proceso de recuperación». La enfermera sonrió mientras lo examinaba, y comprobaba el goteo intravenoso. «Necesita descansar, pero no se preocupe, todo estará bien». El anciano cerró los ojos, sintiendo alivio ante sus palabras. Los abrió de nuevo, y miró a su alrededor. En la mesa junto a la cama, el anciano vio al oso de madera que había guardado durante tanto tiempo, y un plato con frutas de colores brillantes. Al ver al oso, una ola de recuerdos lo inundó, pero no tuvo tiempo de sumergirse completamente en ellos, ya que la puerta de la habitación se abrió lentamente. En el umbral estaban Silva y Isa. Silva lucía cansado, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Isa sonreía, sus ojos llenos de alegría y alivio. «Papá», dijo Silva en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. El anciano levantó la mano, tratando de incorporarse. «Hijo mío», exclamó, con los ojos llenos de lágrimas, extendiendo la mano hacia Silva. Silva se acercó rápidamente a la cama y abrazó a su padre. Fue un abrazo largo y tierno, con lágrimas corriendo por las mejillas de ambos. Era un momento que habían esperado durante muchos años, un momento que pensaron que nunca llegaría. «Te he buscado por tanto tiempo, papá», dijo Silva entre lágrimas. «No podía creer que te encontraría de nuevo».
Yo también pensé que nunca volvería a verte, respondió el anciano, con la voz débil pero llena de amor y alegría. Qué feliz estoy de que me hayas encontrado. Isa, que observaba esta emotiva escena, no podía dejar de sonreír. Sabía que lo que estaba ocurriendo en ese momento era mucho más que un simple reencuentro entre padre e hijo. Era un reencuentro que les daba esperanza a todos. Se acercó silenciosamente a la mesa, tomó una de las manzanas del plato, y guiñándole un ojo al mayor de los Silva, dijo: «Los dejaré solos, tienen mucho de qué hablar». El anciano y Silva asintieron con agradecimiento. Isa, aún sonriendo, salió de la habitación, dejándolos disfrutar del tan esperado momento de reencuentro. Al salir del hospital, sintió cómo su corazón se llenaba de alegría y esperanza. La granja, que había estado sumida en el abandono y el silencio, ahora empezaba a revivir. Erasmo Silva, al darse cuenta del peso de sus errores y de su avaricia, decidió enmendar sus actos. La vergüenza por haber intentado destruir la granja se convirtió en una determinación por restaurarla y hacerla mejor que nunca. Cada día invertía sus recursos y esfuerzos para devolverle a la granja su antigua gloria. Isa observaba la restauración con una profunda sensación de satisfacción. Isa dejó de faltar a clases y volvió a sus estudios, continuando con su buen desempeño. Su madre, sintiéndose mejor, ahora estaba llena de energía y entusiasmo. Ahora caminaba alegremente por la granja, ocupándose de la documentación necesaria y de los asuntos organizativos. Todo a su alrededor recordaba que los tiempos difíciles habían quedado atrás y que les esperaba un futuro brillante. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, Silva se acercó a su padre, que estaba sentado en el porche de su casa, observando cómo la granja despertaba. «Papá, tengo una sorpresa para ti», dijo sonriendo. El anciano, sintiendo un toque de misterio en la voz de su hijo, se levantó y lo siguió. Isa, sin poder contener su alegría, soltó una risita, esforzándose por no arruinar la sorpresa. Caminaron por la granja, disfrutando del aire fresco de la mañana y de los sonidos del despertar del lugar. Los trabajadores los saludaban sonrientes, mientras seguían con sus tareas. Cuando llegaron al lugar donde antes se encontraba el viejo taller del anciano, él se detuvo, mirando a su alrededor. «¿Dónde está mi taller?», preguntó con preocupación en la voz. Pero en ese lugar no había nada, solo un espacio despejado. Silva rodeó a su padre con el brazo y le dijo suavemente: «Tengo una sorpresa para ti. Ven conmigo». Se dirigieron hacia un nuevo edificio cercano. Era una construcción espaciosa, hecha con amor y atención a los detalles. Las paredes estaban adornadas con ventanas por donde entraba una suave luz, creando una atmósfera acogedora. «Este es tu nuevo taller, papá», dijo Silva con orgullo. «Lo construimos especialmente para ti, para que puedas continuar con tu oficio en las mejores condiciones». El anciano no podía creer lo que veían sus ojos. Entró al interior, sus manos temblaban de emoción. El taller estaba equipado con todo lo necesario para trabajar con madera: mesas, herramientas, estantes llenos de materiales. En las paredes colgaban viejas fotografías que capturaban momentos de su vida familiar, y sobre una de las mesas estaba el oso de madera, el mismo con el que todo había comenzado. Isa, al ver al anciano recorrer el taller, no pudo contener su risa alegre. «Sabíamos que te encantaría», dijo Isa. El anciano se volvió, con los ojos brillando de lágrimas. «Es increíble. Gracias, hijo. Gracias, Isa». Erasmo, sintiendo cómo el calor llenaba su corazón, abrazó a su padre. «Papá, quería que supieras cuánto significas para mí, cuánto significan tus juguetes y tu oficio».
Prometo que haré todo lo posible para que la granja prospere y sea un lugar donde seamos felices. Por las tardes, después de que todos los trabajos en la granja terminaban, el anciano comenzó a enseñar a Isa y a Erasmo su oficio. Se reunían en el nuevo taller y juntos creaban objetos de madera. Esos momentos se volvieron especiales para ellos, un tiempo para relajarse, reír y disfrutar de la compañía mutua. Isa aprendía rápidamente el oficio, y sus pequeñas manos manejaban hábilmente las herramientas. Un día, cuando su trabajo resultó especialmente exitoso, el anciano y Erasmo no pudieron contener sus sonrisas. «Bueno, me ha superado una niña pequeña», bromeó Erasmo, mirando su torpe intento de hacer un conejo de madera. Isa reía, sus ojos brillando de alegría. No es lo mismo que mover papeles de un lado a otro. El anciano, sonriendo, los observaba. Esos momentos llenaban su corazón de felicidad y orgullo. Sabía que ahora tenían todo lo necesario para superar cualquier dificultad y crear un futuro brillante para ellos y sus seres queridos. Por las noches, cuando el sol se ponía en el horizonte, la familia y los trabajadores de la granja se reunían para hablar sobre los planes del día siguiente, compartir pensamientos y simplemente disfrutar del momento. La madre de Isa, llena de energía y entusiasmo, también participaba activamente. Un día, decidió unirse a los demás e intentar hacer una figura de madera, pero su intento fue incluso peor que el de Erasmo. Todos rieron al ver que, en lugar de un perro de madera, había creado algo que parecía un elefante o un hipopótamo. Esa extraña criatura aún está en la mesita de noche de Isa, recordándole las dificultades que tuvieron que superar.